que se les hizo con motivo de la visita del doctor Octavio Maravilla, aquí presente en la ciudad de Loreto. Me voy a permitir leer su currículum antes de dar unas breves palabras. El doctor Octavio Maravilla Chávez es biólogo marino por la Universidad Autónoma de Baja California Sur, es gato salvaje igual que nosotros, con estudios en biología del comportamiento animal en la Universidad de París y doctor en ciencias por CIMNOR. Ha desarrollado una amplia trayectoria en investigación y conservación de mamíferos marinos en México, colaborando con instituciones como el Instituto Nacional de Pesca y el Instituto Nacional de Ecología de Semarnat. Él es especialista en pinípedos, vaquita marina y ballena gris. También ha sido un gran guía naturalista de Baja California Sur y promotor de la divulgación científica. Entonces damos un fuerte aplauso, por favor, al doctor Octavio Maravilla. ¿Tiene unas palabras de bienvenida? No, nada. Bueno, principalmente, doctor, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, por informarnos, la verdad. Ahorita con nosotros nos acompañan estudiantes de la licenciatura en Gestión de Servicios Turísticos. Sin duda, tanto para su formación como para su egreso les va a servir esta información, que por lo que leí respecto a la ponencia es biología en general. Biología en general, sí. Okay. Biología en general de mamíferos marinos. Mamíferos marinos, discúlpeme. Quería decir ballenas nada. Bueno, muchísimas gracias y bueno, aquí estamos para servir. Muchas gracias. Gracias. Bueno, antes de que me abandonen las autoridades, quiero agradecer muy encarecidamente al licenciado Carlos Posadas y a Ecoalianza la invitación. Si no fuera por ello, no estaría aquí, ustedes tampoco. Entonces, espero que lo disfruten y bueno, vamos. Bueno, buenas tardes otra vez. Normalmente me gusta hacer partícipe a la gente que está en las pláticas conmigo y dentro de esa interacción, tanto les puedo yo preguntar como ustedes me pueden preguntar. Si yo les respondo, quizá no les responda, pero ustedes sí me tienen que responder a mí. Entonces, para empezar, ¿quién tiene mascotas en casa? ¿Qué tipo de mascota tienes? Es un perrito. ¿Perro? Sí. También perro. ¿Algo diferente de un perro? ¿Un qué? No te oigo. Un cuyo, ok. ¿Alguien más? Un gato, una tortuga y pescado. Perfecto, con eso ya completamos la mayoría de las mascotas. A ver, son lo mismo, bueno, todas son mascotas, pero ¿qué pudiéramos diferenciar entre tortuga, perro y cuál otro dijiste? Y pescado. O sea, ¿cómo los separas a esos tres? Pues cada uno necesita cosas diferentes. Por ejemplo, la tortuga y el pescado difieren en la temperatura del agua y en los alimentos. Perfecto. ¿Y el gato o el perro? El gato y el perro, el gato tiene que tener pues un espacio un poco, no más grande, el perro necesita más espacio para correr, pero el gato ocupa sus juguetes para distraerse y para agitar la zona. Perfecto. Bueno, no sé si escucharon, pero los animales son diferentes en características, en hábitats y en muchas otras cosas. ¿Cómo podemos caracterizar? Bueno, ¿quién me dice, si sabe la respuesta, a qué grupo pertenece una tortuga? Ok, ovíparos. ¿Y qué significaría otra persona? ¿Qué significaría ovíparos? ¿Cómo? Que provienen de un huevo. Pero la pregunta es general. ¿A qué grupo biológico pertenecen las tortugas? Junto con las salamandras, junto con las cachorras. ¿Qué son? Reptiles, exactamente. ¿Y cómo pudiéramos caracterizar a los reptiles? ¿Qué tienen los reptiles que no tenga otro grupo de animales? Sangre caliente. No, sangre fría. De hecho, se estilaba decir en biología animales de sangre caliente y animales de sangre fría. Ahora son homeotermos y, no conocerán el término, poiquilotermos. Es decir, aquellos animales que obtienen su energía o el calor de las fuentes naturales como el sol, y los homeotermos como nosotros y los mamíferos que la generamos. Tenemos una temperatura de ¿cuánto más o menos? Usted debe saber. 37 grados aproximadamente, es la temperatura corporal. Ya cuando estamos en 39 ya tenemos temperatura superior. Muy bien.
Y de los peces, ¿qué me pueden decir de los peces? A ver acá. Usted de blanco, sí. ¿Qué conoces de los peces? ¿Qué me puedes decir de los peces? Viven en el mar, no solamente en el mar, también hay de agua dulce. Pero ¿qué los cubre a los peces a diferencia de las escamas que protegen a los reptiles? También tienen escamas, un poco distintas, pero son escamas. ¿Y cómo respiran los peces? Por las branquias. ¿Cómo respiran las tortugas? Pulmones, muy bien. Ok, ahora vamos al siguiente grupo. ¿Alguien dijo de perros? Ah, de cuyos. ¿Qué es el cuyo? ¿Qué tipo de animal es el cuyo? ¿Es como el perro y como el gato? ¿Tiene 4 patas? Entonces, ¿qué es? ¿Tiene pelo? Sí. ¿Qué es? ¿Qué tipo de animal es? ¿Qué dirías que es el cuyo? ¿Es un ave? ¿Es un avión? Tampoco es Superman. No, es un mamífero, ¿correcto? ¿Quién me puede decir que no haya participado? A ver usted, señorita, del teléfono. ¿Cómo? No, acá. Perdón. ¿Cómo caracterizamos a un mamífero? ¿Qué tiene un mamífero que no tengan los aves, los peces y los reptiles? Nacen de la mamá. Entonces, por lo tanto, son, a diferencia de los ovíparos, son vivíparos. Nacen vivos. Diferencia de ovíparos que nacen de huevo, vivíparos nacen vivos. ¿Qué más? O sea, ¿qué implica que nazcamos de una mamá? Dependemos de ella para vivir, sobrevivir los primeros. Exacto, para poder desarrollarnos las primeras etapas de la vida. Por lo tanto, ¿cuál es nuestro primer alimento? No. Muy bien. No. Se me hace que usted no desayunó el día de hoy. El primer alimento de los mamíferos es la leche materna. ¿Y cómo se toma la leche materna? Exacto. A ver, ¿cuál es la acción que desarrolla cualquier mamífero al absorber leche de la mamá? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? O sea, ¿qué? Ok, amamantamos, o las mamás amamantan, pero la acción que realiza la cría es mamar, succionar, ¿correcto? De ahí viene justamente la palabra mamíferos. Mamamos la leche cuando nacemos, somos vivíparos. Ahora, yo les voy a hablar de mamíferos marinos. Un ejemplo de mamífero marino. ¿No? Un ejemplo de mamífero marino. Ballena, perfecto, ok. Otro, a ver, allá atrás. ¿Y usted? Delfín, perfecto, otro. ¿Lobo qué? Lobo marino, muy bien, otro. Ah, no, otro dije. Ok, a ver, ya dijeron ballenas, delfines, lobos marinos. La orca es un delfín. Es un delfín, ahorita lo vamos a ver. Pero díganme otro. A ver, maestra. Otro mamífero marino. Bueno, el león marino y el lobo marino son lo mismo. ¿Alguien más? Perfecto, la morsa, muy bien. ¿El qué? A ver, vamos a separar. ¿Cómo respiran los tiburones? Por branquias. Por eso, eso es importante. Si respiran por branquias, son peces. Aunque hablemos, por ejemplo, del tiburón ballena, es un pez. Tiene branquias. La semejanza que tiene con la ballena es que filtran su alimento. Entonces, no vamos a hablar de tiburón ballena, ni de tiburón blanco, ni de ninguno de esos. Solo de ballenas verdaderas. ¿Correcto? A ver, pero aparte de la morsa, ¿qué otro animal reconocerían como mamífero marino? ¿Cuál? ¿Cuál? Perfecto, nutria marina. Acuérdense, hay nutria de agua dulce, pero vamos a hablar de la nutria marina. Muy bien, vamos a empezar. Apenas vamos a empezar. Muy bien.
Cuando yo les hablo de la biodiversidad de los mamíferos marinos, es lo que ven en esta lámina. Tenemos a las nutrias marinas, al oso polar. ¿Dónde vive el oso polar? No oigo. Exacto, Polo Norte. Hay que especificar qué es Polo Norte. Muy bien. ¿Quién conoce a este animalito que está aquí a la derecha? El manatí. ¿Y qué pudieran decirme de esa imagen? Al rato lo vamos a ver más amplio, pero ¿qué están viendo en esta imagen? Un animal grande y uno más pequeño, ¿correcto? ¿Sí? Exacto, es una cría. ¿Alguien tiene idea cómo se le llama a los manatís como grupo? ¿No? Bueno, dime. Los sirenios. Perfectamente, ya estudió biología marina. Ok, son sirenios o sirénidos. Y esto es importante, esta imagen creo que viene más adelante, vamos a explicar por qué. Aquí que ven, una morsa, enseguida, no está muy buena la foto, la vamos a ver más amplia. ¿Qué es esto? ¿Un qué? Elefante marino, correcto. Este de la derecha, no. A ver, no tengo fotos de una foca. En realidad, el elefante marino pertenece a la familia de las focas, ¿correcto? Este de la derecha es un lobo marino, como el que van a ir a ver los que se dan en el viaje. Aquí abajo, un habitante estacional de Loreto, ballena azul, muy bien. Siguiente. ¿Ballena fea? No, es la bonita. ¿Qué color es? Gris. Ballena gris. Siguiente. Muy bien. ¿Y la última? Perfecto. Ya vio mi plática. Ok, muy bien. Hablando de biodiversidad, vamos a hablar de la biodiversidad mundial, no solo de México. Tenemos 4 grupos vivientes de mamíferos marinos, que son los carnívoros, entre los cuales están el oso polar y la nutria marina. ¿Quién me pudiera indicar lo que significaría este 0 de 2 para los carnívoros? Como una gráfica, ¿qué significaría el 0 de 2? Pensé que ibas a contestar. ¿Nadie? Dime. Que no están en México. Exacto. Bueno, no significa que no estén en México, sino que no hay 0 de estos dos en esta tabla, ¿correcto? Pero sí significa que en México no tenemos ni oso polar ni nutrias marinas. De los pinípedos, si decimos que los pinípedos son las morsas, los lobos marinos y las focas, ¿qué pudiéramos decir que son los pinípedos? Lobos marinos, focas, u osos marinos, o ¿qué son? O sea, ¿por qué pinípedos? Vuelvo otra vez a las preguntas originales. ¿Cómo se mueve un perro? 4 patas. Por lo tanto, es un cuadrúpedo, ¿correcto? Atención a la pregunta. ¿Cuántas extremidades tiene un perro? 4. 2 anteriores, 2 posteriores. ¿Cuántas extremidades tiene una ballena? 2 extremidades, tiene 2 aletas. Pero en su origen, las ballenas fueron mamíferos terrestres. Dentro del cuerpo de la ballena hay reminiscencia de las extremidades posteriores. Entonces tenía 4 extremidades las ballenas. Actualmente ya no, ¿correcto? ¿Qué otra cosa? Oso polar y nutria marina, ¿tienen pelo o no tienen pelo? Sí, tienen pelo. Entonces, parte de los mamíferos. Por lo tanto, si las crías nacen vivas, ¿de qué se alimentan? De leche materna, muy bien. Ahora, algo importante es que estos carnívoros tienen más características de un animal terrestre que de un animal marino, y sin embargo se les considera mamíferos marinos porque su alimento lo obtienen del mar. Tanto los osos marinos cuando pescan o cazan focas o peces o lo que sea, y las nutrias marinas. ¿Alguien sabe de qué se alimenta la nutria marina? Pescado y ostras. Ostras principalmente, más que pescado. Ostras, erizos, les encanta el erizo. Moluscos en general. Ok. Bueno, volviendo a esto. Si los perros, gatos, tigres, elefantes, leones son cuadrúpedos, ¿qué somos nosotros?
¿Cómo? Bípedos de 2 patas. O sea, andamos en 2 patas. Pero ¿cuántas extremidades tenemos? 4 extremidades. ¿Cuántos dedos tenemos? ¿Cuántas uñas tenemos? 5 en cada mano o en cada pie. Bueno, la estructura general de un mamífero es esqueleto, cráneo, dientes, cola, 4 patas, 5 dedos y uñas. Ese es básicamente el esquema de un mamífero general, correcto. Cuando hablamos de los pinípedos, estamos hablando de las patas. Están los bípedos, los cuadrúpedos. Los pinípedos significa que las aletas o las extremidades se convirtieron en aletas. Y ahorita lo vamos a ver, ¿correcto? Perdón, no les dije también. En cualquier momento que tengan preguntas, por favor, interrúmpanme. Si no, yo me arranco y me sigo. Seguimos. Sirenios o sirénidos. Hay 2 grandes grupos en el mundo. Los dugongs, que son más grandes que los manatís, y los manatíes. Entonces, a número de especies hay 4 a nivel mundial. Nosotros en México solo tenemos una especie de manatí. Perdón, me regreso acá. De pinípedos, morsas, lobos marinos, focas, hay en el mundo 34 especies, en México hay 4. Cetáceos. ¿Quiénes son los cetáceos? Ahí dice. Ballenas, delfines y... ¿Quién conoce una marsopa o quién ha escuchado hablar de una marsopa en México? Yo creo que todos han escuchado, pero no saben. ¿Han escuchado hablar de la vaquita marina? Es una marsopa. Es una marsopa endémica, lo cual significa que solo vive en México. ¿Correcto? Seguimos. Muy bien. Ya, algo que ya más o menos vimos. La estructura general de un carnívoro, en este caso marino, el oso polar, la nutria marina. Si se fijan, el esquema es 4 patas, la cabeza, el esqueleto, todos tienen cola, la nutria lo mismo, y la nutria, a pesar de que sus patas no están transformadas en aletas, puede nadar muy bien, se alimenta de alimento marino. Ok. ¿Dónde vive el oso polar? Polo Norte. ¿Dónde viven los pingüinos? En la Antártida, muy bien. Entonces, nunca mezclen, o si ven una fotografía que mezcla pingüinos con oso polar, está equivocada. Nunca van a ver juntos un oso polar comiéndose un pingüino, o al revés, ¿no? El pingüino comiéndose el oso polar. Entonces, esta es la distribución, la parte morada del oso polar, regiones frías, norte, no lo tenemos en México, obviamente. Y aquí está la distribución actual de la nutria marina. Si se fijan, en estos puntos son las áreas de localización y algunas áreas de reproducción, pero van desde casi desde la frontera hacia arriba. Antiguamente, quedamos que la nutria come moluscos principalmente, pero los erizos son equinodermos. ¿Cuál es el producto más caro que se produce en Baja California Sur? Producto marino. El abulón. ¿Dónde vive el abulón? Pegado en el fondo del mar. Bueno, la nutria marina, uno de sus paladares es el abulón. Entonces, en México, en la zona de pesca de abulón, que es Baja California Sur, lo erradicaron a la nutria marina porque competía con el pescador. Por eso ya no hay nutria marina en México y no se quiere reintroducir. En algunos lugares de California, en Estados Unidos, la erradicaron en algún momento también los pescadores, pero el gobierno los obligó a dejarlas vivir en esa zona, porque es competidora con los pescadores. ¿Preguntas? ¿No? Ok, vamos a hablar de los pinípedos. Ya vimos que la estructura esquelética es como un mamífero, tiene 4 patas, pero las patas están transformadas en aletas porque viven la mayor parte de su vida en el agua y son parcialmente terrestres. Aquí vamos a separar cuánto tiempo pasan en tierra y cuánto en el mar. Las morsas y los lobos o leones marinos pueden caminar. ¿Qué significaría que pueden caminar? Exacto, que usan las 4 patas para desplazarse en tierra. Y en el mar, los lobos marinos usan las aletas anteriores, que son muy grandes, para nadar. ¿Correcto? Eso es un medio de locomoción. Mientras que las focas, elefantes marinos entre ellos,
En tierra tienen que arrastrarse porque sus extremidades anteriores son muy cortas. Entonces se mueven como gusanos. Es la manera. Y las aletas posteriores, que son grandes, les sirven para propulsarse. Es como un torpedo, una foca o un elefante marino. ¿Ok? Muy bien. Nuevamente, el esquema básico de una foca es muy parecido al de un perro. Siguen teniendo 4 extremidades, 2 aletas posteriores, 2 aletas anteriores, el cráneo, el diente, pulmones, todos respiran pulmones. A ver, antes de llegar, me voy a adelantar un poquito. ¿Qué respira la ballena o el delfín? ¿Qué respiran? No por dónde respiran. Aire. Cuando sale una ballena y saca su soplo o un delfín, ¿qué vemos? Vapor de agua. Si viéramos agua, estaría ahogado. Entonces, si nosotros tenemos agua en el pulmón, nos morimos. Entonces, cuando sale a superficie una ballena, un delfín, lo que hace es la capa que está encima de su orificio nasal, que es la nariz, lo expulsa hacia arriba y sale como un vapor de agua, pero no del cuerpo de la ballena, de la superficie del agua, ¿correcto? Entonces, la foca tiene pulmones y respira todavía a través de sus fosas nasales. Ok, vamos a separar los grupos. Hablamos de lobos o leones marinos. En México solo tenemos lobos marinos. ¿Por qué el nombre de león marino? Hay entre las 34 especies de lobos marinos, están unas que viven en el hemisferio sur, que los machos, que son generalmente más grandes que las hembras, tienen un pelo más frondoso en el cuello, como los leones terrestres. Por eso a eso se les llama leones marinos. Y sin embargo, al lobo marino o león marino, como le dicen los estadounidenses, el de México no tiene ese pelo. Pero para nosotros es el lobo marino también por el sonido que producen los lobos marinos. Muy bien. Las morsas es un grupo intermedio entre los lobos marinos y las focas y elefantes marinos. Si yo les dijera que el lobo marino o los lobos marinos en general son otáridos, ¿qué les diría la palabra otárido? ¿Cómo se llama el médico que estudia oído, nariz y garganta? Otorrinolaringólogo. ¿Y cuál es la parte que corresponde al oído? Oto. Entonces, otáridos, como los lobos marinos, se llaman así porque tienen una pequeña pabellón auditivo, lo cual no significa que la morsa y las focas, aquí si se fijan, miren, se le ve un agujero al elefante marino, ese es su oído sin oreja. Entonces, una diferencia entre focas, elefantes marinos y leones marinos es que los leones marinos o lobos marinos tienen un pabellón auditivo externo como nosotros, pero ambos escuchan en el agua y escuchan muy bien, ¿correcto? Morsas no tenemos en México, pero es muy conocida por los colmillos. Y aquí tenemos una foca, hay 13, 14 especies de focas, y hay solo 2 especies de elefantes marinos. Uno que vive en el polo sur y otro que vive en el polo norte. Y en México tenemos elefante marino, en Baja California Sur también. Muy bien, este es un macho de elefante marino y se les llama así proveniente de los machos por esta probóscide que se le llama, que es semejante a una trompa de los elefantes terrestres. Por eso es el elefante marino y por el tamaño también. Los elefantes marinos están entre los más grandes de los pinípedos. Otro animal grande es la foca leopardo que vive en el polo sur. Y hace rato cuando les pregunté de mamíferos marinos, que ya me dijeron varias especies, ¿cuál piensan que pueda ser el mamífero marino no más amenazado porque sería la vaquita, pero más raro que pudieran pensar que existe, en un lugar que no creerían que existe? Ya sabes la respuesta. ¿Qué sería? Los sífidos. Sí y no. El sífido es una especie de delfín muy raro, que poco se ve porque bucean muy profundo. No, pero ¿quién sabe dónde está el Amazonas y qué es el Amazonas? Exacto. Amazonas es un río, el más grande del mundo. ¿Y de qué lleva normalmente, de qué tipo de agua lleva un río? Agua dulce.
hay delfines de agua dulce, también, esos no los tenemos tampoco en México. Correcto. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? ¿Nada? ¿Seguimos? Cuando quieran que me detenga, yo me detengo, ¿eh? ¿Sí? Muy bien. Digo, de que se acabe la plática, pues. Doctor, Perdón. por un comentario, hace como un mes llegó un elefante marino a Nayarit y causó mucha sorpresa al verlo por su tamaño. Llegó Semarnat, puso unas líneas, unas líneas ahí divisorias para que la gente lo viera desde fuera y causó mucha sorpresa el que llegara a Nayarit, el tamaño tan gigantesco y precisamente ahí, ¿no? Fue noticia nacional. Va más allá que eso. No es un elefante marino mexicano, ni de Norteamérica. Viene desde el sur. Es un elefante marino del sur. Y es, como les dije, más grande el del sur que el del norte. Entonces, si un elefante marino en México mide el macho 5 metros, el elefante marino del sur mide por lo menos 6 metros. Entonces, más grande. Y no es primera vez que viene ese mismo animal a costas mexicanas. Por alguna razón, son animales migratorios. Le gustó, yo creo que le gustó el Pacífico, y se vino hasta acá desde el sur. Y la parte más sureña, digamos, que al mismo tiempo es la más norteña, es la punta sur de Argentina. Entonces, desde ahí viajó ese elefante marino para venir hasta acá. Pero se tiene que regresar, porque aquí no puede hacer nada. Si se quiere reproducir, tiene que regresarse al sur. ¿No pudiera ser por las corrientes del Ecuador, por el fenómeno Niño-Niña que aumentó la variante de la temperatura? Puede ser, pero lo cual nos indica, al hablar del Ecuador, es una línea imaginaria, pero las condiciones cambian totalmente hacia el sur y hacia el norte. Lo que sucede es que entre otros animales, el elefante marino es migratorio, y le dio pues por errar, buscar algo más. Y ya no es la primera vez que viene, como les digo, es segunda o tercera vez que aparece ese animal, no en la misma playa, lo cual es algo especial porque las hembras paren a sus crías en una playa y las crías a los años cuando se reproducen regresan al lugar donde nacieron. Pues por eso les digo, va a tener que regresar tarde o temprano a donde nació para reproducirse. Pero sí puede haber otra mezcla de factores que lo hayan que esté aquí en México. Muy bien, otra vez, comparación, ya quedamos, ¿cuál quedamos que era la diferencia entre focas y lobos marinos? El pabellón auditivo externo. Otra diferencia es el tamaño de las aletas. En las focas quedamos que la aleta anterior es más corta, si se fijan parecen gusanitos o torpedos en el agua, y el lobo marino, sus aletas anteriores son tan grandes que le permiten posarlas en tierra y caminar con las 4 extremidades. Pero fíjense aquí muy bien, el brazo tiene los mismos huesos que nuestro brazo, y las patas también, y tienen 5 dígitos y tienen sus 5 uñas todavía, ¿correcto? Seguimos. Ok, esto es importante. Hasta hace unos años, quizá 10 años, en el Golfo de California, aquí está separado Golfo de California y Océano Pacífico, únicamente de la península de Baja California. Es el único lugar donde hay pinípedos en México, a lo largo de la península de Baja California y del Golfo de California. Como les digo, hasta hace algunos años solamente había colonias reproductivas de lobo marino de California en el Golfo de California. Y esta especie, llamada lobo fino de Isla Guadalupe, ¿alguien sabe dónde está la Isla Guadalupe? ¿Mexicana? ¿No? ¿Alguien conoce Ensenada? ¿No? Ah, ok. De Ensenada, si toman un barco y navegan 18 horas hacia el oeste, llegan a la Isla Guadalupe. Es decir, está a casi 200 millas de distancia de la costa. Es donde estaba el tiburón blanco. Sigue habiendo tiburón blanco, pero ya no hay observación de tiburón blanco, ya no hay nado con tiburón blanco, ya se prohibió. Entonces, esta isla fue la salvación del lobo fino porque foqueros que cazaban focas llegaron a Isla Guadalupe, encontraron al lobo fino y lo cazaban por la piel. La piel del lobo fino y del lobo marino son totalmente distintas. La piel del lobo fino sí se puede usar, por eso se llama lobo de piel fina, para hacer abrigos, chamarras, botas, lo que sea, pero no la del lobo marino común. Pero de 10 años para acá, después de vivir
confinados a la isla Guadalupe, empezaron a poblar algunas islas del Pacífico, Isla Margarita, alguna vez llegaron al interior de la bahía de La Paz, a una lobera que está aquí muy famosa que se llama Los Islotes, y actualmente en una islote que se llama Las Ánimas, que está entre Loreto, digamos, y la isla San José, hay una población de aproximadamente 3,000 lobos finos, ya están residiendo en el Golfo de California, expandieron su rango de distribución, porque encontraron alimento, porque se sienten a gusto, igual, pero igual siguen viviendo en Isla Guadalupe. De que están en el Golfo de California, unos 10 años más o menos. Y hay otra colonia que se desarrolló en el Farallón de San Ignacio en Topolobampo, hace mucho más tiempo. Ok, entonces, ya quedamos que en el Golfo de California solamente hay lobo marino de California, que es el más abundante, y lobo fino de Isla Guadalupe. Estos son otáridos, que quedamos que eran los que tienen el pabellón auditivo externo. Y de fócidos, que son la foca común y el elefante marino, viven en islas a partir de Isla Natividad, Isla de Cedros, Benitos y todas las islas a lo largo del estado de Baja California. Okay. Lobo o león marino de California es el más común, es el más abundante en México, es un animal migratorio, las hembras pueden tener una cría cada año a partir de los 5 años de edad y viven como hasta los 25, es decir, pueden tener 20 crías una hembra. Y los machos, como estos que están en la imagen, y se les nota por la cresta sagital, que es un hueso que está en la cabeza, en el cráneo, estos son machos. El macho, estos son adultos, pero no son machos reproductivos. ¿Qué marca la diferencia? La edad y el tamaño. Un animal de 12 años, un macho de lobo marino, a partir de los 12, 13 años es suficientemente fuerte y grande para poder dominar un territorio en el cual se va a parear con las hembras que estén en ese territorio. La época de reproducción del lobo marino es junio, julio, agosto, y las hembras paren solo una cría, pero a diferencia de las hembras de las focas, ¿qué van a comer las crías de foca o de lobo marino? ¿Cómo se van a mantener en principio? De la leche materna. Entonces las hembras de lobo marino tienen 4 glándulas mamarias en el abdomen, mientras que las focas solamente tienen 2. ¿Qué nos indica esto? Que las focas están cada vez más adaptadas a la vida marina, al mismo tiempo de la retracción del tamaño de las aletas pectorales, ¿correcto? Pero todavía tienen pelo todas, tienen uñas y tienen sus extremidades. ¿Qué más? Bueno, no sé si alguien conoce en La Paz la lobera de Los Islotes, que es un paseo al cual, así como aquí la gente viene a ver Ballena Azul a Loreto, la gente va a La Paz para hacer un paseo en lancha a la isla Espíritu Santo y nadar con lobos marinos. Es una de las pocas colonias del mundo donde se puede nadar libremente con ellos. Pero hace también algunos años los lobos empezaron a decir, ¿sabes qué? Ya no me gustan los humanos, vamos a morder unos cuantos humanos. Y en la época de reproducción, que es junio, julio y agosto, los machos grandes reproductores defienden el territorio, tanto acuático como terrestre. Está prohibido que las personas suban a la isla porque espantan a los animales, pero el macho de lobo marino, si está defendiendo su territorio, cuidado porque los puede lastimar incluso, ¿eh? Entonces se prohibió en esos 3 meses el nado con lobo marino. Se puede llegar a observar, pero no nadar. Ya después de septiembre a abril, mayo, se puede nadar con ellos en ese lugar, en La Paz. ¿Preguntas? Hagan preguntas. Por ejemplo, A ver, muy bien. el lobo marino, ese grandote es el que embaraza a todas las hembras de ahí de... Exacto. Bueno, aquí todos son machos. No. No, pero yo digo, en general, pues no la foto. Sí. Los machos se pelean y va a dominar el más fuerte. Y ese macho dominante va a dominar su territorio, tanto acuático como terrestre, y las hembras que estén en ese territorio, él se va a parear con ellas. ¿Sí? Estamos hablando en el caso del lobo marino de que un macho reproductor puede aparearse con un número promedio de 15 a 20 hembras por temporada. El elefante marino, particularmente el del sur, que es el más grande,
puede tener territorios de 100 hembras y aparearse con ellas durante la temporada de reproducción. Entonces son poligámicos, es decir, un macho se reproduce con varias hembras. Pero, Sí. aunque en estos territorios puede haber más machos, aunque estos respetan la autoridad, ¿no? No quiere decir que sean puras hembras y machos. Exacto. Son varios machos, pero respetan al más fuerte. O se hace respetar. Exacto. Están a la espera de que el macho dominante se descuide e intentan ellos aparearse con las hembras, pero si el macho dominante escucha, se deja ir tras él, así como lo ven de lento, llega hasta el otro lado de su territorio a cazar al otro, a echarlo. Entonces, difícilmente un macho no dominante se va a aparear con una hembra. Entonces, imagínense, los machos dominantes tienen una gran variedad genética de toda la población. O sea, impactan mucho con la reproducción. Muy bien. No se nota muy bien. Este es un macho de lobo fino, de lobo de piel fina de Isla Guadalupe. Este tiene algo parecido a lo que les comenté del león del sur. Es decir, el pelo del lobo fino es más fino, se nota distinto, y este sí se puede utilizar para cuestiones de peletería. Es más pequeño que el lobo marino común, la forma de la cabeza es distinta, y en esta especie se reduce todavía más el número de hembras por grupo, por harem, que le llamamos. Pueden ser 15 o 20 hembras para un macho de lobo fino de Guadalupe. La población estuvo a punto de extinguirse cuando les comenté de la caza de los rusos, y justamente fue la Isla Guadalupe que se protegió por parte del gobierno de México y donde se regeneró la especie, tanto el lobo fino de Guadalupe como el elefante marino. Sin embargo, las estrategias reproductivas, que ya las vimos, propició que los elefantes marinos se recuperaran mucho más rápido. Cuando después de 10 años había 10,000 elefantes marinos, apenas había unos 400, 500 lobos de piel fina. Ya actualmente ya las dos poblaciones están bastante avanzadas. Muy bien, a ver, ¿cuántos animalitos ven ahí? La foca común, foca de puerto o vitulina, que es un nombre científico, viven en ciertas islas, no en muchas islas, y si se fijan, el patrón de coloración les permite camuflajearse con el medio. Pero ellas, en cuanto escuchan cualquier alteración proveniente del mar o de la tierra, al agua, ahí se sienten seguras. Ya nada más sacan la cabecita a ver qué onda, qué pasó. Y ya eventualmente vuelven a tierra, a diferencia de los lobos marinos que pasan más tiempo en tierra. Entonces, ¿quedamos que las focas tienen o no pabellón auditivo externo? No. Ok. Este es un macho de elefante marino del norte. Este macho anda aproximadamente en unos 5 metros y puede pesar más de 1 tonelada. Pues imagínense mover el cuerpo y además así como arrastrándolo, ¿no? Pero es un animal muy, muy impresionante. Y algo que les voy a adelantar también, ¿cómo le llamamos? Bueno, ¿qué tipo de animal era el oso polar y la nutria? Carnívoros, ¿no? Y por ejemplo, ¿qué tipo de animal respecto a la alimentación son las vacas? Herbívoros, porque comen hierba. Si yo les dijera que este animal es, bueno, carnívoros y herbívoros, no tiene mucho que ver, pero bueno, el tipo de alimentación del elefante marino, igual que el del cachalote, se llama teutófagos. ¿Alguna idea por qué? Teutófagos, ¿no? El mar de Teutis. Bueno, para allá vamos. Bueno, entonces, el elefante marino también tiene sus características. Es un animal altamente migratorio, pasa no más de 3 meses en tierra y el resto del tiempo, el resto del año, se la pasa nadando, buscando alimento. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver cuál es su alimento. Ok, pasamos al grupo de los sirenios o sirénidos. Fíjense nuevamente. Aquí, externamente, ya no se le ve las dos patas externas, traseras, y sin embargo, sigue teniendo los huesos reminiscentes, las 2 aletas anteriores y la parte final del animal está transformado en una aleta, como las ballenas. Pero siguen siendo cuadrúpedos, es decir,
la estructura es de 4 patas. Y este animal, a diferencia de las otras especies de mamíferos marinos, es herbívoro, come plantas, por eso se le llama vaca marina. ¿Y qué caracteriza a las vacas que conocemos, de las cuales obtenemos leche, cuando mastican su alimento? Lo muelen, lo trituran, y luego tienen algo que también nos comemos, la panza de la vaca tiene 4 estómagos para poder digerir el alimento. Algo parecido pasa con los sirenios. Comen pasto marino, entonces mastican mucho su alimento. Pero aquí está la imagen que vimos hace rato, y en realidad la palabra sirenio se origina de la creencia en las sirenas. Y esa creencia o esa relación entre unos y otros proviene de algo parecido a esto, porque son animales que pudiéramos decirle caribeños. Entonces imagínense que viven cerca de las islas, cerca de la playa, y cuando los marineros europeos llegaron a Norteamérica o América y de repente veían algo que se movía y con una cría pequeñita, pues pensaban que eran mujeres. Y dijeron, las sirenas. Esa es la parte de la historia de los sirenios, porque resulta que ¿cómo se alimenta la cría de un manatí? Con leche. ¿Proveniente de dónde? De las glándulas mamarias. Solo que en este caso, esta cría se está amamantando. La glándula mamaria es axilar. Entonces pareciera que está cargando un bebé, amamantándolo, y los navegantes españoles o europeos se imaginaban grandes mujeres hermosas con las cuales podían reproducirse. Son los sirenios. Seguimos. Ok, en México hay manatí, pero en el Golfo de México. Les digo que es un animal caribeño. Toda la zona roja, Veracruz, parte de la península de Yucatán, Quintana Roo, todavía hay manatís en buen número. Antiguamente, hace todavía 50 años yo creo, cuando había una fiesta, así como por acá se mata un cochi o una vaca, allá se mataban manatíes para comerlo. No lo he probado, pero dicen que es muy rica la carne. Muy bien. Pasemos al siguiente y último grupo de animales de los que vamos a hablar. Cetáceos. Tenemos a los misticetos y les vamos a llamar ballenas verdaderas. Y a los odontocetos, y vuelvo a la medicina. ¿Cómo se llama el doctor que atiende nuestros dientes? Odontólogo. ¿Qué querría decir odontoceto? Que tiene dientes, perfecto. ¿Y qué querría decir misticeto? Que tienen barbas, pero no las barbas que nos crecen a los varones, pero unas estructuras que cuelgan del paladar de la ballena por la parte de adentro, que pueden ser de diferente tamaño, color, forma, obviamente en relación a la ballena de la que se trate, pero vamos a hablar en este caso de las verdaderas ballenas, y se llaman así porque filtran el alimento, no lo mastican. Y muchas de estas grandes ballenas tienen en el pecho unos que se llaman pliegues gulares. ¿Han visto cómo pesca el pelícano? El pelícano, si lo vemos volar, es muy estilizado, pero cuando se mete a pescar, infla su saco gular como un saco y envuelve ahí el agua y el pez que se va a comer. Parecidos son las ballenas. Sacan porque bajan la barbilla, la mandíbula inferior, y al ir avanzando en el agua, se infla su garganta, conteniendo el alimento. ¿De qué se alimentan las ballenas? Krill, camarón, ¿qué más? El krill es parte del plancton. Peces, perfecto, ok. ¿Alguien sabe lo que son los anfípodos? ¿No? Ahorita vamos a ver. No, anfípodos no es lo mismo que anfibios. Ok, entonces, algo importante, diferencia entre misticetos y odontocetos, o entre ballenas y delfines como grupo, es que las ballenas, y cuando puedan ir a ver, ¿quiénes han visto ballena azul aquí en Loreto? Cuando ven una ballena azul respirar, ustedes ven una columna larga de vapor de agua, o de vapor simplemente, que se eleva hasta 10 metros. Es impresionante, véanla.
Pero resulta ser que esa columna la generan dos orificios nasales como nuestras narices. Y a diferencia de los delfines solo tienen un orificio como las orcas, la tonina, todos los demás delfines. Esa es una otra diferencia. Obviamente que tienen dientes también. Fíjense, dice aquí, sin pelo o escasos y reminiscentes en el hocico. Los que ya vieron ballena gris podrán notar, si se acerca a la ballena, que tienen pelos tal cual, a diferencia de un delfín que es completamente liso o de otras especies de ballenas que son lisas totalmente. Algunas especies conservan reminiscencias de pelo, quiere decir que son mamíferos y que en algún momento fueron mamíferos terrestres, que evolucionaron y se adaptaron para vivir en el mar. ¿Preguntas? ¿Ya ahí le paramos? Dime, Carlos. Entonces, ¿las ballenas al nacer tienen pelo? No significa que tengan pelo al nacer, sino que tienen los poros por los cuales pueden hacer un pelo, pero son reminiscentes, cada vez va a haber menos. Si tú tocas una ballena, les vas a encontrar 2 o 3 pelitos, pero no es que nazcan con el pelo, lo desarrollan ya posterior. No lo pierden tampoco, ya de por sí no tienen pelo. ¿Otra pregunta? Exacto. Sí, que son adaptaciones de los animales. ¿Por qué? ¿Alguien ha visto las Olimpiadas, la parte de natación de las Olimpiadas? ¿Alguien conoce algún truco de los nadadores para nadar más rápido? Quitarse el cabello. Se rapan, porque el pelo produce fricción. Entonces, si las ballenas fueran peludas, nadarían más lento. ¿Correcto? Seguimos. Varias de las especies, tanto misticetos como odontocetos, pueden o no tener aleta dorsal. ¿Cuál es la aleta dorsal más característica de un mamífero, de un cetáceo? La orca. Perfecto, la orca. Sobre todo la de los machos, que puede medir 2,5 metros, 3 metros. El machete, exacto. Muy bien. Esta es ¿cuántas quedamos que había? Como 84 especies de cetáceos. Aquí están todas representadas, desde la ballena azul al cachalote, que lo hay en Baja California Sur. El ser humano es comparativamente aquí. Por ahí debe estar la vaquita. Bueno, esta roja, la vamos a ver ahorita, es este animal se llama beluga, mal llamado ballena blanca, porque no es una ballena, es un delfín. Y la beluga tiene un colmillo que se le desarrolla a todos los animales invariablemente. ¿Para qué le sirve? No se sabe. Correcto, muy bien. Y por acá está la orca y debemos tener a la ballena jorobada por aquí. Fíjense muy bien, la aleta pectoral de la ballena jorobada es la más larga de todas las especies y puede llegar a medir lo alto del techo, 3 metros aproximadamente. Y esa aleta tiene una forma muy particular, es el brazo de la ballena, pero tiene unos como chipotes, como nódulos que se le llama. Resulta ser que esa forma de las aletas les permiten ser muy acrobáticas, tanto que les permite salir del agua y brincar fuera del agua. Pero resulta que la NASA está estudiando la forma de la aleta de la ballena jorobada para hacer naves que sean maniobrables en todo momento. Ok, ¿cuál es la estructura de un cetáceo misticeto? Quedamos que eran las verdaderas ballenas. Las barbas que les cuelgan de la mandíbula superior, abren el hocico, tragan el agua donde está su alimento, lo filtran y el agua la expulsan. No se tragan el agua, si no estarían más gordas de lo que ya están de por sí. Los barbas o ballenas, así a las láminas que tiene colgando del hocico se le llama barbas de ballena. Y este es el hueso, la reminiscencia de las patas posteriores. Igual, al final la cola termina en hueso y tiene una fibra de músculo y de fibra que es la que le da el impulso a las ballenas. Ok, y si se fijan también aquí, las extremidades siguen teniendo antebrazo, codo, brazo, codo, antebrazo y la mano completa, 5 dígitos. Ok,
Aquí están las especies de cetáceos misticetos del mundo, señalada en rojo las que hay en México. La ballena gris, la ballena azul, la ballena minke, la ballena, se me esconde la jorobada, y todas las especies que están en rojo están en México. Ok, estancia de las ballenas migratorias en Baja California Sur. ¿Qué ballena quedamos que se puede ver aquí en Loreto? Ballena azul. ¿Cuál se ve en las lagunas del otro lado de la península? Ballena gris. ¿Y qué se ve en Los Cabos? La ballena jorobada. Entonces, estas tres especies vienen a Baja California y a Baja California Sur durante el invierno. La azul dura un poquito más, se queda hasta la primavera. Estas son las tres áreas de reproducción de la ballena gris en la costa occidental de la península: Ojo de Liebre, San Ignacio y Bahía Magdalena. En el sur están las ballenas jorobadas, que pueden distribuirse a otras zonas, y aquí, obviamente, en azul está la ballena azul cerca de Loreto. Ok, hablando rapidito de la ballena azul, porque es un animal del cual podemos hablar otro día, es el animal más grande que ha existido en el planeta. Pueden medir las del norte nuevamente. Las ballenas azules del hemisferio norte actualmente pueden medir en 23, 25 metros, pero el tamaño mayor registrado de una ballena azul proviene del hemisferio sur, de más de 30 metros, 33 metros. Son más grandes las del sur que las del norte. Ok, y obviamente aquí en Loreto, desde hace varios años, supervisado por Semarnat, se realiza la actividad de avistamiento de ballena azul. ¿Qué pasó? Ah, sí, sí. Ok, ballenas jorobadas. ¿Por qué creen que sean ballenas jorobadas? Por una joroba. Pero no una joroba como la que se le desarrolla a ciertos humanos. La ballena jorobada en realidad, bueno, nada más traje una foto porque todavía nos falta un poquito de tiempo, ya son las 7, ya casi nos vamos. La ballena jorobada es considerada de las más acrobáticas, los que les comentaba hace un rato. Pueden ver ustedes brincos, golpes de la aleta, golpes de la cola, y todo lo hacen durante la época de apareamientos, que es en Baja California Sur. Mi teoría, igual que con las ballenas grises, es que cuando después de que se aparean, brincan de júbilo las ballenas, tanto los machos como las hembras, obviamente. Pero esa es mi teoría. Bueno, exacto. Lo que pasa es que ahorita vamos a ver en la ballena gris, estas manchas que les ven blancas a la ballena jorobada y a la ballena gris, las provocan los sacabocados, es decir, ¿cómo se llaman los que se pegan a los muelles? Bueno, yo los conozco como sacabocados. Estas especies se le adhieren a la ballena sin lastimarla. Hagan de cuenta con una ventosa. Y usan a la ballena de transporte y para obtener su alimento. Cuando se caen, se llevan el color de la piel nada más, porque en ese momento la ballena pierde el pigmento, pero no le hace ningún daño, ¿correcto? Sin embargo, hay otros animalitos que se les llama piojos marinos, que ese sí pueden mordisquear a la ballena comiéndole parte de la piel que se desprende. Entonces, una teoría es también que brinquen para eliminarse de ese molesto animal que les está masticando el cuerpo. Muy bien, vamos a hablar rápido de ballenas grises. Igual aquí las manchas que estamos viendo son producidas por estos sacabocados. Quedamos que estas ballenas grises pertenecen a los misticetos, cetáceos con barba. Cada especie de animal y de planta en el mundo reciben un nombre científico, que es muy raro el nombre, pero ese nombre la identifica a nivel mundial. En el caso de la ballena gris, se llama así de esta manera: Scriptius robustus. Generalmente proviene del nombre de la persona que describe a la especie y de la forma. Robustus es porque la ballena gris, a pesar del tamaño, es ancha, muy ancha, es robusta, por eso este nombre. Es la única ballena de su especie, de su género. Las crías nacen entre 4 y 5 metros. Las hembras son poquito más grandes que los machos, como en las demás especies de misticetos,
y pueden vivir estas ballenas, las grises, entre 75 y 80 años. La edad varía, o sea, la longevidad varía de especie a especie. Esta es la distribución y por lo tanto la migración de las ballenas grises. Viven y se alimentan en el norte, cerca de Norteamérica y Rusia, en un lugar que se llama Mares de Bering y Chukchi, y al finalizar el otoño empiezan la migración hacia el sur, se pasan el invierno aquí reproduciéndose, no alimentándose, termina el invierno, comienza la primavera y emprenden el viaje de regreso. Son aproximadamente 8,000, entre 8 y 10,000 kilómetros en el sentido de ir a alimentarse y de venir a reproducirse. Ok, ya vimos dónde se congregan. ¿Cuáles eran los sitios? ¿Cómo se llama esta zona? Salud. ¿Cómo se llama este lugar de aquí? Ojo de Liebre abajo. Abajo. Ok, aquí sí, vamos a tener aquí López Mateos, pero este es el complejo lagunar de Bahía Magdalena. Está López Mateos, Puerto San Carlos y actualmente Puerto Chale, en el municipio de La Paz. Al hablar del complejo lagunar Bahía Magdalena, puedes encontrar ballena gris en toda esa zona durante esta época. Ya al final del mes de marzo se empiezan a ir, ya no hay. Y algo que alguien decía, bueno, la maestra comentó, ¿hay estudiantes de qué grupo de turismo qué? Gestión de servicios turísticos. ¿Por qué viene la gente a ver ballenas grises? Bueno, para empezar, es el único lugar donde vienen a reproducirse. Se reproducen en zonas protegidas, en las lagunas costeras. Y se presenta un caso único entre las ballenas, que es la interacción con el ser humano. Es la única especie de ballena que ustedes van a encontrar, o de delfín, que se acerque voluntariamente a una embarcación y se deje tocar. Pero no es de una vez. Esta es una cría de ballena gris, es un animal pequeño. Las mamás las forzan a acercarse a las embarcaciones y se dejan tocar. Aquí si se fijan, esto amarillo son las barbas de esta cría de ballena. Las barbas de la ballena gris no crecen mucho, son como de máximo 30 centímetros. Pero obviamente al ser una cría la barba es muy pequeña. Se acercan y se dejan rascar como si fueran bebés a los que le están haciendo el diente y que sienten rico que les rasquen. La mamá se acerca y se deja acariciar, se voltea, saca la... Son increíbles las ballenas grises. Cuando puedan, vayan. Yo ya no les recomendaría mucho en esta época porque ya están yendo, pero vayan a mediados de febrero del próximo año, cuando hay más ballenas y se puede producir el fenómeno de la ballena amistosa. ¿Ya le paramos? ¿Ahí se queda? ¿No? Ok. Fíjense muy bien, aquí lo que les decía de la alimentación. ¿Qué quedamos que comían las ballenas? Plancton y peces, básicamente, ¿no? Pero lo comen en la superficie. O sea, no sé si han visto imágenes de las ballenas jorobadas. Se organizan, eso es en el norte cuando se van a alimentar, con peces. 6, 7 ballenas bajan a la profundidad de unos 40, 50 metros y empiezan a nadar así en círculo cada una detrás de la otra y empiezan a soltar burbujas. Y esas burbujas forman una red ficticia y van encerrando a la sardina, que es su principal alimento. Llegan a superficie y entonces todas sobre el botín. Se ven las ballenas jorobadas que están absorbiendo el agua junto con el alimento y de esa manera cooperan para alimentarse todas juntas. Pero la ballena gris, en su zona de alimentación, va a ir al fondo marino y va a masticar el fango y va a filtrar el fango y alimentarse de los anfípodos que les pregunté yo hace rato. Su alimento vive en el fondo del mar, es la única ballena que se alimenta del fondo del mar. ¿Alguien de aquí es zurdo? Muy bien, 2. La ballena gris se detecta que es diestra, así como puede haber zurdos, porque su lado derecho de la cara está más raspada de cuando bajan a alimentarse. Hay muy pocas que sean zurdas, entonces todos bajan del lado derecho, es otra característica. Bueno, en la actualidad mucho se le echa la culpa al cambio climático, pero en realidad hay en muchas especies falta de hábitat, falta de alimento. Esto sucede con las ballenas grises. Cuando no encuentran suficiente alimento, no vienen con fuerza para reproducirse e incluso algunas mueren en el camino. Entonces se puede presentar mortalidad diferente dependiendo de la cantidad de alimento que encuentran.
hace como 30 años. Con los cambios climáticos, desde hace 30 años, en algún momento el agua de las lagunas no estaba suficientemente fría. Entonces las ballenas grises, buscando agua fría, se siguieron, y esto es ahí enfrente de La Paz. Un grupo de 50 ballenas hicieron ahí su invierno, ahí se reprodujeron, pero fue una vez única, exclusiva, 50 ballenas ahí. Ok, terminamos con las misticetos. ¿Seguimos o le paramos? Ok, rápido. Los odontocetos tienen dientes, tienen la estructura misma del que ya describimos de los brazos. Los machos generalmente son mayores que las hembras. Esta familia en especial de delfines se llama monodóntide, lo cual significa diente único. Y obviamente es por el colmillo que desarrollan tanto machos como hembras. ¿Qué función tiene? Como puede ser jerarquía. Hay quienes tengan el colmillo más grande y son los machos que se van a parear con las hembras que también tienen colmillo. La beluga, recuerden, mal llamada ballena blanca, es el delfín blanco en todo caso, o beluga, y este animalito, la beluga, es muy adaptable al cautiverio. Entonces algunos lugares tienen belugas. Alguna vez en Ciudad de México, en lo que era el parque que está en Chapultepec, hubo belugas, tenían 3 ejemplares de beluga ahí en México. La distribución de estas es circumpolar y son altamente gregarios, buenos buceadores y pueden convivir en la misma zona las belugas y los narvales. Ok, atención, este es el grupo de los delfines, es decir, animales con dientes, con aleta, 2 aletas pectorales, 2 aletas pectorales, diferente tamaño. Tenemos aquí a la orca, que es el más grande de los delfines. Y, no está la marsopa. La vaquita no está aquí porque es marsopa. Ok, de orcas, ¿qué saben de las orcas? ¿Qué me pueden decir de las orcas? Es el máximo depredador de los mares. La orca. Mayormente cazan en grupos organizados. Hay una separación entre orcas locales y orcas residentes. Las orcas locales tienen un alimento muy particular, pueden ser peces, pueden ser lobos marinos, pueden ser focas, y las migratorias comen lo que se les atraviesa, tortugas, grandes ballenas, delfines, hasta ahorita ningún ser humano, pero cuidado, porque en La Paz ya se pueden nadar con delfines, con orcas. Son juguetonas como el gato con el ratón. Exacto, sí. La avientan y le dan el coletazo y luego hay una mordidita y a ver a qué sabe y pásatela a la otra. Digo, yo las he visto jugando con la comida. Ok, ¿qué les indica este mapa? Están en todos los mares del mundo. Ok, la orca a esta distribución mundial se le llama cosmopolita. Vive en cualquier lugar. No viven en agua dulce, pero pueden acercarse a las desembocaduras de los ríos, no les desagrada. Por ejemplo, cuando quieren comer salmón, se van a la desembocadura de los ríos y vénganos con el salmón. Esta especie de delfín, entre las 14, 15 que tenemos en México, es de las más comunes dentro del Golfo de California. De estas especies de las que les estoy hablando, igual las puede haber en el Golfo de México, es decir, en el Atlántico. Pero este es de aquí del Golfo de California, delfín común de rostro largo, son muy abundantes y obviamente se reproducen todo el año. Podemos ver hembras con cría. ¿Cómo toma la leche una cría de delfín o de ballena? Ahora, las ballenas, las hembras de ballena tienen 2 glándulas mamarias y, aunque no me lo pregunten, ¿cómo se reproducen las ballenas o los delfines? ¿Cómo se tienen que reproducir? Se unen el macho y la hembra, ¿correcto? El macho copula con la hembra. Los órganos de los animales machos y hembras están en el vientre, pero si ustedes ven una delfín o una ballena, no se le nota, no se sabe si es macho o es hembra. Tienen solamente unos pliegues. El animal que tenga 3 pliegues es una hembra. Son los 2 pliegues laterales que corresponde a las glándulas mamarias, por lo tanto tiene un par nada más, y el pliegue medio es la zona vaginal. Y el macho solo tiene un orificio. En caso de los ballenas y los delfines es un pene normal.
tiene que penetrar a la hembra. Pero cuando nace la cría, que tiene que comer leche, que es lo primero que tiene que comer, se pega la cría a la mamá. Yo soy la mamá y yo soy la cría. Hagan de cuenta que aquí abajo está la glándula mamaria, entonces yo le expulso un poquito, la cría se acerca, pega la comisura del hocico y la mamá con un impulso muscular le avienta la leche en el hocico. La mayoría cae dentro del hocico de la cría y de esa manera se alimenta. La duración de la lactancia puede variar entre 3-4 meses y, por ejemplo, las ballenas migratorias, cuando van migrando de regreso a sus zonas de alimentación, la cría se va amamantando hasta que llega. Exacto, pegadito, pero en el caso de la hembra, ella ayuda con el impulso del músculo para sacar la leche. Otro animal, en la mañana hice una pregunta y nadie me contestó. ¿Alguien conoció a Flipper? No, ni de así. Flipper era una serie de televisión, búsquenla, por ahí está en YouTube. Un delfín nariz de botella que vivía libre, creo que por allá por Miami, y cohabitaba con la gente. Algunos delfines liberados de cautiverio se acercan a la gente y se dejan tocar, pero no todos, ¿no? Entonces, esta especie es muy cosmopolita también y es o era la especie que más se encontraba en delfinarios. Es muy resistente, es muy bonita y en algunos delfinarios sigue habiendo esta especie de delfín que es la que hacen todo el show ahí en los delfinarios. Uy, ya vamos a acabar. ¿Qué es un cachalote? Si alguien escuchó alguna vez un cachalote, ¿qué pensaron que era? Ok, es un delfín, es un cetáceo, odontoceto, tiene dientes. No está dentro del grupo de los delfines, tiene su propio grupo, son la familia Physeteridae se llama. Bueno, este cachalote, el mayor, no es el papá de los dos pequeñitos, son especies distintas. Este se llama solo cachalote y aquí hay un cachalote enano y cachalote pigmeo. Estas tres especies se pueden ver en el Golfo de California también, las tres. Ahora, vuelvo al comentario de cuando el elefante marino. El cachalote es teutófago. ¿Alguien sabe qué puede significar? No levantas la mano, ¿verdad? No, teutófago no tiene nada que ver con dientes. Teutófago significa lo que come. Y les dije del mar de Teutis. Bueno, Teutis o teutófago proviene del hecho que su alimentación principal de este y del elefante marino es el calamar y el calamar gigante. ¿Quién aquí bucea con tanque? ¿Y quién bucea en apnea o ha hecho snorkeleo? Correcto. ¿Cuánto podrías bajar con tu snorkel hacia el fondo del mar? Nunca me he medido, pero puedo resistir un minuto. Perfecto. ¿Cuánto ha usted bajado buceando? 20, 40 metros. Correcto. Alguien que me dé una idea, ¿cuánto puede bucear de profundidad un mamífero marino? Bueno, especialmente un cachalote. ¿Cuánto? 2000 metros. A ver, hace rato pregunté y ustedes sí deben saber, porque en la secundaria no supieron. ¿Qué largo tiene la península de Baja California desde Tijuana a Los Cabos? ¿Cuánto? 1600, ok. ¿Y alguien ha escuchado hablar de la carrera de carros Baja 1000? ¿Por qué es Baja 1000? Exacto, son 1000 millas, no 1000 kilómetros. Y una milla es 1600 metros, entonces 1000 millas son 1600 metros. Perdón, ¿ya sí lo dije bien? Ok, como sea, me entendieron. No, una milla son, sí, 1600 metros, 1606 metros. Y por lo tanto, 1000 millas, perdón. Es más, la milla marina es 1800 metros, sí. Pero estamos hablando de milla terrestre. Entonces, 1000 millas, que es la carrera que antes hacían de Ensenada a Los Cabos, son 1600 kilómetros, que es aproximadamente 1600, 1700 en la distancia de la península. Entonces, imagínense
lo que dijo Eliam. Un cachalote o un elefante marino pueden bucear a 2000 metros de profundidad. Es decir, si pusiéramos de pie la península, hasta allá abajo bajan los cachalotes y los elefantes marinos buscando calamares gigantes que viven en el fondo del mar. Ahora, para poder bucear 2000 kilómetros, ¿cuánto tiempo necesitarían ustedes? No, bueno, eso es importante. Los mamíferos marinos, como ellos, están adaptados para bucear sin necesidad de hacer paradas de descompresión. Tienen una serie de vasos sanguíneos donde acumulan oxígeno y eso les permite sobrevivir a la falta de oxígeno y a la presión. Hace rato alguien hablaba de la presión atmosférica. A 2000 metros es toda la presión atmosférica del mundo y ellos lo pueden aguantar. El tiempo aproximado, promedio de estancia debajo del mar para pescar calamar de los cachalotes, de algunos sífidos y del elefante marino son 90 minutos promedio, 1 hora y media. Y el hecho de comer puro calamar los convierte en teutófagos. Y alguna otra vez que venga a platicarles del cachalote, les diré por qué es una especie muy importante, tanto biológicamente como lo fue económicamente cuando la época de caza de la ballena. Muy bien, bueno, hay cachalotes, puede haber cachalotes en el Golfo de California, particularmente si hay calamar. La zona de Santa Rosalía era una zona importante en pesca de calamar. Cuando era abundante el calamar, era abundante el cachalote. Ahorita no tengo idea cuánto se produzca de calamar, pero por ahí deben quedar unos cuantos cachalotes sobreviviendo del calamar. Muy bien, finalmente, marsopas. Hay solo 6 especies de marsopas en el mundo y si se fijan, una de ellas no tiene aleta dorsal. Esta es. Y la que está marcada aquí es la vaquita marina. Y de la vaquita marina nos dice que es el cetáceo endémico del Golfo de California, lo cual significa que solamente vive en esa zona. Pero además, era y sigue siendo uno de los mamíferos marinos amenazados de extinción más gravemente en el mundo. ¿Qué es lo que pasa con la vaquita marina? Ha tenido un problema eterno de interacción con la totoaba, que es un pez que se pesca, que solo vive en la parte norte del Golfo de California, y por el tipo de red que se usa, porque la totoaba es... ¿Cuánto creen que mide una vaquita marina? ¿Cuánto? 1,5 más o menos. 1,22 es más pequeño. Entonces, pero las totoabas son así o más grandes que la vaquita. Entonces, cuando un pescador tiene una red para capturar ilegalmente a la totoaba, porque luego les cuento la historia, mueren vaquitas, siempre han muerto vaquitas y siguen muriendo vaquitas. Esto ha hecho que la especie se descubrió en 1956 con una población aproximada de 1.500 individuos. Es decir, hace menos de 100 años se descubrió la especie y ya tenía solamente 1.500 individuos. Para 2017, la abundancia estimada fue de 33 individuos en 60 años. Ya no puse, yo tenía el dato, pero no aparece aquí. Actualmente se considera que no hay más de 13 o 10, entre 10 y 13 vaquitas, lo cual para mí es que ya se extinguió, ¿no? No oficialmente, pero prácticamente sí. Muy bien, gracias.